y conocerte cada vez más, Señor, a entender nuestra posición en ti, lo que tú nos has dado. Señor, que nuestros corazones estén alineados a tu voz, a lo que tú nos quieres ministrar esta noche. Señor, que no haya distracciones que nos quiten de que tú seas el centro. Señor, que nuestras mentes se sientan cautivadas por tu voz. Señor, hoy lo dejamos todo bajo tu señorío. Tú tienes el control de todo. Señor, y como cantábamos, tú eres rey. Sobre todo tú eres rey. Y nos rendimos ante tu reinado, ante tu reino, Señor. Nos rendimos a ti. Señor, en esta hora llévate todas nuestras preocupaciones. Señor, todo lo que estamos acarreando con nuestra fuerza sea quitado. Señor, hoy tú alivianas la carga. Y proseguimos en esta carrera llevando tu carga, que es liviana y fácil de llevar. Señor, rendimos todo nuestro ser a ti. Todo nuestro espíritu es sujeto a ti. Para que tú gobiernes. Para que tú gobiernes sobre nosotros, Padre. Señor, que tu presencia se mueva en este lugar en libertad. Señor, que tu presencia nos atraiga cada vez más a las profundidades del Padre. Señor, hoy levantamos el nombre de Cristo, nombre que es sobre todo nombre. Señor, invocamos el nombre de tu Hijo en este lugar. Señor, para que tu gobierno sea establecido en nosotros. Y Señor, que de aquí salga gente transformadora de ambientes, salga gente transformadora de lugares, Señor, porque tu reino, porque tu presencia es evidente, Padre. Gracias te damos, Señor, amén y amén. Bien, ahora sí, estamos viendo en esta serie de abril las promesas de este reino, y lo que estamos viendo todo este año que vamos a ver es recibiendo un reino inconmovible. Y algo que el pastor nos pidió que ministremos esta semana es sobre el hijo y la herencia. Como hijos de Dios, somos parte de una herencia. Codelo ahí al que está a su lado y dígale, sos hijo de Dios. Sos hijo de Dios. Así que tenés una herencia. Como hijo tenés una herencia. Una herencia que nos fue entregada. En el ámbito legal, ustedes saben que para tener una herencia hay dos cosas que tienen que pasar. Una, primero que nada, uno tiene que ser mayor. Un menor de 18 años no puede heredar nada, no puede hacerse cargo de nada porque ante la ley es alguien menor. Lo mismo pasa en el espíritu. Si nosotros somos niños, todavía hay cosas que no vamos a poder entender o comprender hasta que maduremos, hasta que crezcamos. Y lo otro que tiene que suceder es que para que tengamos una herencia, alguien nos tiene que dejar algo. Ya sea porque esa persona no es capaz de seguir haciendo lo que hacía, o porque falleció, porque él dejó un lugar. Entonces esa persona, supongamos, no sé, alguien multimillonario, lo que sucedió por ejemplo con Ricardo Ford. Sus hijos no podían disfrutar de la herencia hasta que cumplieron la mayoría de edad. Ellos tenían toda la plata para poder disfrutar ahí, pero no lo podían hacer porque eran menores. Y ahora que el hijo, no me acuerdo cómo se llama, se me vino el ejemplo ahora a la mente para que lo podamos entender, ahora se está haciendo cargo de la empresa, pero porque cumplió la mayoría de edad. ¿Pero qué pasó? Para que él sea el dueño de la empresa, su padre falleció y tuvo que cumplir la mayoría de edad. Ahí él ahora está disfrutando de esa herencia. Y nosotros como hijos de Dios, hubo alguien que murió en la cruz, que tuvo que ceder para hacernos parte de su herencia.
O sea, no con cosas materiales. No piense que va a ser algo así como la empresa de Felford, sino que nos fue dada una persona, y esa persona es Cristo. No esperen cosas materiales de parte de Dios, sino que disfrutemos la herencia, que como consecuencia va a traer cosas materiales, pero como lo que predicaba el otro día el pastor, si primeramente buscas el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura, no para satisfacernos en nuestros deseos, sino para que contribuamos, que tengamos una contribución en el reino de Dios. Por eso es que tenemos que alinearnos a lo que el Señor quiere ministrar esta noche, porque hay varias cosas que necesitamos que las podamos entender. Entre ellas es que somos hijos de Dios, que somos hijos de Dios. Por eso es que estamos en este lugar y necesitamos entender nuestra posición como hijos, que lo que nos fue dado por medio de la gracia sea revelado en nosotros para que pueda tener efecto. ¿Cuántos quieren que la vida de Dios en nosotros tenga efecto? Tiene que hacerse tangible lo que el Señor nos dio en este tiempo. Así que espero que entiendan con rapidez lo que va a ser impartido esta noche y que no sea una información a su vida, sino que sea una palabra de vida de parte de Dios. Por favor, busque Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Cuando lo tenga, diga sí, le doy un... Está en el Antiguo Testamento para que lo ubiquen. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Quédense con esa palabra. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Fíjense lo que expresa David cuando escribe esto. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Tú estás por encima de todo. Algo que necesitamos entender con esto que está diciendo David, es que si estamos afirmados, si estamos consolidados en su reino, primeramente es como cantábamos recién, tú eres rey. Si estamos en un reino, quiere decir que hay un rey. Entonces, lo que escribe David aquí es que todo le pertenece a él porque él es el rey, él está sobre todo. Entonces es tan maravilloso porque David expresa algo que aún a nosotros nos cuesta tanto entender, y David no disfrutaba de Cristo. David no tenía a Cristo dentro, cosa que nosotros sí tenemos. Y él pudo expresar esas palabras que pareciera algo parecido a lo que escribe después Juan en Apocalipsis, pero él escribe eso expresándolo desde su entendimiento, del entendimiento superficial que tenía de Dios. Y hoy nosotros disfrutamos de Cristo, Él es nuestra herencia, eso es lo que disfrutamos. Entonces tenemos lugar a disfrutar cosas que ellos no entendían en ese tiempo, que solo vieron destellos. Y hoy nosotros vemos esa realidad. En Apocalipsis habla de que
los ancianos arrojaban sus coronas delante de Dios. Y ese arrojar sus coronas quiere decir me despojo de todos mis pensamientos, me despojo de todo lo que soy, porque Él es más importante. Él es más importante. Ese es como primer punto. Como segundo punto, necesitamos entender que si estamos afirmados en su reino, estamos afirmados en un reino que no tiene fin. Es un reino inconmovible. Es un reino que está sobre todo. Estamos atornillados. Dense una idea de esa palabra atornillados. Si ustedes quieren sacar esta madera, no pueden porque está atornillada. Necesitan desatornillarla para poder sacarla. Eso es lo mismo con nosotros. Estamos atornillados a ese reino, entonces no podemos salir de ahí. Al menos que nosotros querramos. Que nosotros solitos nos saquemos las tuercas que nos pusieron y salgamos de ahí. Entonces, primero, sabemos que tenemos un rey. Segundo, sabemos que estamos afirmados, que estamos establecidos en ese reino. Y como tercero, necesitamos saber que somos embajadores de ese reino. Un embajador es un representante de ese reino. Entonces, aquí en la tierra, ¿cómo es visto el reino de Dios? Por medio de cada uno de nosotros. Esa es nuestra responsabilidad, que el reino de Dios sea visto. Y pensando en lo que escribe David, en las cosas que escribe después Juan en Apocalipsis, cómo le dan la gloria al Señor y la honra y todo el tiempo está por encima de todo. ¿Por qué a veces es tan difícil para nosotros expresar lo mismo que ellos expresaban? Y lo que podía entender es que lamentablemente aún no tenemos una mente de reino, una mente que entienda su posición en Cristo, porque sigue gobernando nuestra mente y no la mente de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Mis pensamientos están atados a lo temporal. En cambio, la mente de Cristo está atado a lo eterno. Entonces, lo temporal no lo afecta. Entonces, si mi mente está atada a lo natural, no voy a poder disfrutar de los beneficios del reino. No voy a poder disfrutar de la herencia que me fue dada porque sigo atado a las cosas de este mundo. Pero cuando mi mente es cambiada, cambian mis expectativas. Yo puedo tener unas expectativas con mi vida, no sé, de ser ingeniero, de ser maestro, de ser músico, pero esa puede ser mi expectativa. Ahora, cuando mi mente es transformada a la mente de Cristo, mis expectativas son cambiadas a las expectativas de Dios. Y ahí hay un cambio rotundo. Todas las cosas son diferentes. Porque ya dejamos de ver con nuestros ojos naturales y empezamos a ver con los ojos de Cristo. ¿Cuántos tienen expectativas en su vida? ¿Cuántos tienen una expectativa de, no sé, de ser maestros, ingenieros, o ser un jugador, no sé, de algo? Aquí Marquito que juega el rugby. Yo creo que su expectativa es llegar a ser eso, llegar a ser un jugador de rugby, o llegar a ser las cosas que a veces soñamos. Pero a veces nos cuesta tanto sumergirnos en la realidad de Dios que no podemos disfrutar lo que Él nos dio, porque estamos con una expectativa que a veces no es nuestra. Mi expectativa en su momento era tener un re equipo de sonido, estar alquilando, poder estar en estadios y que me alquilen el sonido que yo tenía para bandas y todo eso. Y aquí estoy. O sea, mi expectativa era muy alta, o se ve que mi expectativa no era la expectativa de Dios. Porque si mi expectativa me hubiese gobernado, hoy no estaría compartiendo una palabra con ustedes. Pero esa era mi expectativa. Ahora Dios me llevó a su expectativa. Me sacó de lugares en los que yo soñaba estar para estar en los lugares que Él quería que yo esté. Entonces, ¿cómo empezamos a disfrutar de lo que Dios nos dio cuando nuestra expectativa es cambiada por la expectativa de Dios? Entonces, cuando la expectativa de Dios gobierna tu vida, esa expectativa es mucho más grande que lo que nosotros anhelamos o soñamos.
Por años en las congregaciones se manejaron con expectativas llenas de lo que el hombre quería. Necesitábamos crecer porque si vos tenías 20 personas en tu congregación, estabas mal. Parecía que todo iba mal. Ahora, si tenías 500, 600 personas y tenías 3, 4 reuniones por día, era como que la expectativa del hombre era completa. Ahora sí estamos bien. Y ese era el mensaje que lamentablemente la iglesia tenía. Era llenar la iglesia, llenar la congregación para que aparente estar bien. Pero lo que se impartía era la expectativa del hombre. Por eso muchos fueron defraudados. Porque esa expectativa que ellos tenían y que aún muchos tienen está fundamentada, está fundada en ignorancia. Y eso es algo que quiero tratar en esta noche, porque cuando entendemos qué es la ignorancia, vamos a tener el poder de decidir si queremos vivir bajo la realidad de Dios o bajo nuestra realidad. ¿Cuántos oyeron la frase esa, nadie es perfecto? Todos escucharon esa frase en algún momento, nadie es perfecto. ¿Te mandaste una ganas? Nadie es perfecto, como el salvavidas ahí. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros asumimos esa responsabilidad de que no somos perfectos, estamos en un problema serio. Si nosotros aceptamos que nadie es perfecto, estamos en un problema muy grave. Nosotros como gente de reino, como gente que es establecida en el reino de Dios, tenemos que tener un término bien consolidado de que Cristo en nosotros, que Él es el perfecto que nos fue dado. Entonces Dios no diseñó nada. Dios creó el mundo, Dios creó el universo, y todo lo que Dios creó es perfecto. Nada de lo que creó Dios es imperfecto. Todo lo que creó Dios es perfecto. Entonces, si yo me considero imperfecto, no voy a ser capaz de poder hacer que el reino de Dios avance. Porque Dios no diseñó nada para que el imperfecto lo maneje, sino que lo maneje el perfecto. Ahora, ¿cómo es que somos perfectos? Por medio de Cristo. Cuando disfruto mi herencia, la herencia que Dios me dio, paso a ser perfecto, que va siendo moldeado. Entonces, mientras más renuncio a mi vida y más es la vida de Cristo, más perfecto soy. Entonces, cuando aceptamos que no hay personas perfectas en la tierra, es aceptar que vamos a ser comidos y que seremos una generación más, que el tiempo la comió, que el tiempo la sacó. Todo lo que es diseñado por Dios tiene que ver con la perfección absoluta de Dios. Por eso es que estamos tocando, que como casa, tocamos mucho la palabra madurez, dar a la medida, la estatura del varón perfecto. Porque son palabras que se habían perdido, que lamentablemente no tuvieron el valor que tenían que tener y que hoy las estamos recuperando. ¿Cuántos quieren avanzar en perfección para ser parte del propósito eterno de Dios? ¿Cuántos quieren ser parte del propósito eterno de Dios? Por eso es que tenemos que tomar una acción en el Espíritu para entender lo que el Señor nos habla, para entender perfectamente lo que Dios nos está hablando. El pastor el otro día hablaba de que los chicos tenían que pasar por exámenes y por qué no nosotros, decía. Y yo creo que necesitamos hacernos una autoevaluación. Así que cierra sus ojos, vamos a hacer una autoevaluación en este momento. Cierra sus ojos y piense, ¿cómo está su vida en Cristo? ¿Cómo está su vida en el Espíritu? ¿Estoy creciendo o me estoy achicando? Cada vez es menos Cristo en mí. ¿Sigo igual o estoy avanzando en esta vida? Porque cuanto más lugar le demos a la vida del Espíritu, más perfectos seremos. Así que son cosas en las que nos tenemos que medir todos los días. Todos los días tendríamos que llegar a nuestras camas cuando nos vamos a acostar y decir, ¿hoy qué hice?
¿Hoy fue Cristo en mí o fui mi yo en yo? ¿Quién gobernó? ¿Quién tuvo más poder? ¿Quién tuvo lugar en mi vida? ¿Si mi carne o la vida del Espíritu? Sabemos que tenemos cosas que cambiar. Todos sabemos que hay cosas que necesitamos cambiar. Que el Señor tiene que moldear en nosotros muchos aspectos de nuestras vidas para que seamos perfectos. Ahora lo que necesitamos es un plan. ¿Tenemos un plan para cambiar esa imperfección que tenemos? A partir de ahora van a necesitar un plan. Van a tener que decir, ¿cómo hago para cambiar esto? Porque tenemos que entender el plan de Dios. O sea, lo que necesitamos comprender en lo que Dios nos está metiendo. Dios nos está metiendo en un plan, en un diseño eterno. Entonces yo no puedo tener expectativas naturales a un diseño eterno. Por eso es que a partir de ahora necesitamos cambiar todo lo que es imperfecto en nuestra vida. Ahora, ¿qué es la imperfección? Y en este asunto del que el que estamos tratando ahora, la imperfección es la ignorancia. Somos imperfectos en donde somos ignorantes. No estoy tratando de asuntos, de temas personales o de asuntos de que somos ignorantes en, no sé, en la definición de un átomo, por ejemplo. ¿Cuántos saben la definición de un átomo? Casi el que lo sabe, lo felicito. Pero no estoy hablando en ese término, sino que de cómo es nuestro carácter, cómo son nuestras decisiones, cómo estamos planteados o cómo nos ponemos a la perfección que Dios está haciendo crecer en nosotros. Porque el asunto es tratar la imperfección en el entendimiento y en el asunto del cuerpo, en el cuerpo de Cristo, no en mi vida personal, en mis cosas, sino en lo que está relacionado con el cuerpo de Cristo. Porque en la medida que el cuerpo crezca, Cristo va a ser más visto. Cristo es perfecto, en Cristo está la perfección. Entonces, ¿cómo llego a esa perfección? Eliminando de mi vida zonas de ignorancia. Soy más perfecto en la medida que ignoro menos aquello que Dios determinó y que me reveló. En la medida en la que voy entendiendo lo que Dios ya dio, porque Dios ya dio todo. Ahora nosotros tenemos que ir conociéndolo y viéndolo. No hay un libro que diga, aquí tenés 10 puntos para ser perfecto. Paso 1, hacer esto y esto. Paso 2, hacer aquello. No hay nada que te pueda decir cómo ser perfecto. La perfección tiene que ver con lo que a Dios le agradó revelarnos. En su luz, lo que Dios nos agradó revelarnos. Eso no nos hace creyentes geniales, sino que nos da una medida de perfección. Una imperfección es una ignorancia. Por lo tanto, cuando soy quitado de la ignorancia, cuando salgo de ese lugar, soy sacado de mi imperfección y paso al lugar de perfección. Busca Efesios capítulo 1, versículo 17. Efesios capítulo 1, versículo 17. Si alguien no está entendiendo algo, levante la mano. No hagan como en el colegio, que el profesor te decía, ¿entienden? Y alguien no entendió algo y no se entendía y nadie levantaba la mano. Me hacen gestos como que sí es así. Yo he pasado, así que sé lo que es eso. Así que si alguien no entiende algo, porque estos asuntos son muy importantes, que necesitamos entenderlos. Efesios capítulo 1, versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
¿Pueden leerlo esto? ¿Pueden verlo? El Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, ¿para qué está el espíritu de sabiduría y de revelación? Para conocerlo a Él. Entonces, no pido sabiduría para entender más las cosas, sino que pido sabiduría y revelación para conocerlo más a Él. Versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, la luz de Cristo que alumbra nuestros ojos, de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora fíjense este versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, aquí es donde hace efecto la luz de la revelación, donde una revelación quita la ignorancia. Ahora, ¿cómo se va la ignorancia? Busque ahí en la pantalla nomás, ponelo 1 de Corintios capítulo 10 versículo 1. Pablo dice esta frase, 1 de Corintios 10:1. Solamente me quiero quedar con la frase que dice Pablo. Porque no quiero, dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. La ignorancia, en términos de edificación del cuerpo de Cristo, se va, en este caso puntual, porque Pablo dice, no quiero. Pablo no juzgó a los corintios, no les dijo nada, sino que les dijo, no quiero. O sea, él les dio una orden, no ignoren esto, no ignoren esto. No les dijo si ellos querían. Si ustedes ven que este de punto está de acuerdo a lo que ustedes piensan, hagan así. No, Pablo le dijo, no quiero. Y esa palabra es una determinación. Entonces, significa que a medida que me determino a que la ignorancia se vaya de mi vida, es cuando se va a despertar el entendimiento. No quiero la ignorancia en mí. No quiero la ignorancia en mí. Entonces, ¿cómo se va la ignorancia? Porque me determino. Mientras no te determines en tu vida, no vas a salir de la ignorancia. Pero cuando sí te determinas, la ignorancia va a ser quitada. Toda ignorancia se va a ir de una generación. Cuando el hombre quede despojado del poder que se quiere atribuir, que esto lleva a llegar a si yo hago algo. La ignorancia se va a ir cuando el hombre deje de atribuirse cosas a sí mismo. Nosotros no tenemos nada que hacer para Dios, porque en Cristo ya está todo resuelto. Solo que falta una generación determinada en conocer y entender lo que ya aporta en Cristo. Cuando se despierte esa generación que entienda lo que ya tiene en Cristo, es cuando la ignorancia va a ser quitada. ¿Cuántos se disponen en estos días, junto con todos, a que en estos días la ignorancia sea reducida, para que en estos días la luz crezca? Vamos a parecernos más a Cristo en la medida que la ignorancia sea erradicada de nuestras vidas y de nuestra congregación y de nuestra generación. Y esto va a cambiar la forma en la que vemos las Escrituras, porque nos va a cambiar la perspectiva, nos va a pasar un cambio de realidad, produce un cambio de perspectiva. Nos vamos a dar cuenta que la ignorancia se construye. Ahora, ¿cómo se construye la ignorancia? La ignorancia se construye con la información externa que recibimos a nuestra vida. Todo lo que yo aprendo de manera externa en mi vida, eso es ignorancia. Ignorancia no es no saber un versículo bíblico. La ignorancia es no saber la versión de Dios sobre algo puntual. Yo puedo estar parado aquí diciéndole cosas a usted que van a llegar a su vida como información. Ahora, esa información se puede transformar en ignorancia o se puede transformar en una realidad de Dios porque usted entendió, ahora esto me lo reveló el Espíritu, esto es lo que venía viendo y el Espíritu me lo acaba de revelar. Eso es lo que produce en nosotros que la ignorancia sea quitada. Ahora, si yo lo recibo como información y lo dejo así en mi vida, va a pasar como el celular. Vamos a llegar a un momento que el celular no tiene más memoria, necesitas borrar cosas. ¿Por qué? Entonces, ¿qué empezás a borrar? Las cosas viejas.
Esto no me sirve, y lo mismo va a pasar en nuestra mente. Nos vamos a saturar de tanta información, que si esa información no la vemos desde la realidad del Espíritu, nunca la vamos a poder vivir, y la vamos a terminar eliminando de nuestra mente. Necesitamos ver la versión de Dios sobre algo puntual. Entre la ignorancia y la sabiduría de Dios hay una sola diferencia, que la ignorancia es la versión que aprendí por los sentidos del alma. Sabiduría es la información, pero revelada por el Espíritu de Dios a mi vida. Es el mismo arca de Noé, pero una es la versión que me enseñaron y otra es la versión que veo de parte de Dios, la versión revelada. Todos, ¿cuántos hicieron en la escuela dominical, en algún momento, en la escuela bíblica, que les hicieron dibujar el arca con los animales que estaban entrando? Yo lo hice, hasta he hecho obras de eso, pero esa era la versión que me habían enseñado. Ahora, la otra versión revelada por el Espíritu es donde entendés que el arca es Cristo y todo lo que está en Cristo es salvo. Lo que está fuera de Cristo no es salvo. Esa es la versión revelada por el Espíritu. La mayoría de nuestras generaciones dan por conocimiento la información que recibieron desde afuera y no se da por conocimiento lo que vino del Espíritu. Ahora estamos acá siendo bombardeados por información que entra por los sentidos y que el Espíritu está dando. La vida y el tiempo que nosotros nos determinemos a conocer y a entender es el tiempo que vamos a ganar o tiempo que vamos a perder. Si yo me quedo con la información que recibí queriendo entenderla desde mi entendimiento, va a ser tiempo perdido. Ahora, si yo recibo algo y el Espíritu me da entendimiento de eso, es tiempo ganado. Porque la información que yo recibo por fuera puede causar algo en mi vida o puede ser una luz que alumbra al Espíritu y nos hace entender la versión de Dios sobre los asuntos que estamos viviendo. Esta noche tiene que haber en nosotros una decisión de renunciar a todas las versiones humanas, aun cuando sean bíblicas, pero si es una versión humana, no va a generar nada en nosotros. Pero la versión de Dios es la que va a alumbrar los ojos del entendimiento. Por eso es que leíamos ahí en Efesios 18, para que sean alumbrados los ojos del entendimiento, porque hemos visto y hemos entendido lo que Dios nos está revelando. Ignorancia no es no sé, sino no sé mal. Esa es la ignorancia que pervierte el crecimiento del cuerpo. La ignorancia del no sé sería una ignorancia benigna. La ignorancia que es perversa es la que se sabe, es la que está construida por información externa. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros recibimos una información. Yo recibo una información. ¿Cuántos saben manejar? ¿Cuántos tienen registro o andan o están circulando por la calle? Hay algunos aquí que tienen registro. Ahora, mi información externa es, yo sé que no tengo que pasar el semáforo en rojo. Si el semáforo está en rojo, quiere decir que tengo que frenar. Eso es lo que recibo por información externa. Ahora, puede venir algo como ignorancia, y es lo que me pasó a mí. Bueno, quiere decir que no he pasado alguna vez un semáforo en rojo. El otro día pasé un semáforo en rojo, pero bueno, tenía un camión adelante y no veía el semáforo. Era esa ignorancia de que no veía el semáforo. Pero la primera vez que me dieron el registro, estoy llegando a mi casa y había un semáforo, y claro, como ignorancia, no es que era la primera vez que andaba en la calle, pero era la primera vez que andaba yendo lejos y prácticamente solo, y pasé un semáforo en rojo. Y yo digo, pero claro, esa es mi ignorancia. Lo pasé y no me di cuenta. Lo pasé en rojo literalmente y no me di cuenta. Pero claro, lo sabía, pero como era ignorante en ese asunto todavía, porque estaba aprendiendo, me pude haber equivocado. Ahora,
Si ya lo hago, veo el semáforo en rojo y paso igual, esa es la ignorancia que causa destrucción. Y esto llévenlo a los asuntos espirituales. Hay cosas que nos vamos a equivocar porque somos ignorantes, porque todavía somos aprendices, estamos creciendo. Pero si yo me equivoco con algo que sé que está mal y voy igual lo hago, eso es la ignorancia que va a producir retraso en nuestras vidas. Cuando alguien no logra conocer la versión de Dios sobre un asunto, es cuando toca la versión eterna, y la versión eterna permanece en el tiempo. Por eso es que los hombres y mujeres de Dios que tocaron lo eterno permanecieron firmes, porque ellos ya no pertenecían a la tierra. Ustedes piensen los discípulos, los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, cómo ellos, a pesar de todo, si ustedes ven cómo mueren los discípulos, es tremendo. Uno solo muere de vejez. Todos los otros los matan. Todos los otros mueren, y no fueron los únicos. Dicen que usaban a los cristianos para iluminar el camino a Roma. ¿Cómo puede ser que esas personas hayan resistido eso? Y nosotros a veces, hoy hace frío, no voy a la reunión. Está lloviendo, no, hoy no voy a la reunión. Porque todavía no hay un peso, no hay un conocimiento de la importancia de lo que estamos siendo partícipes. Ellos ya fueron extraídos de la tierra. Ellos ya sabían que estaban en la tierra solamente para que Cristo sea conocido. Y eso es lo que tiene que producir en nosotros. Nadie permanece terráqueo, atado al mundo, atado a este sistema, si puede tocar lo eterno. Por eso, nunca vamos a conocer una persona que haya conocido lo eterno, que haya conocido la versión eterna de Dios y que se haya quedado en el camino, o que Dios lo haya despreciado, porque una vez que tocas lo eterno quedas inmunizado. Por eso es que tenemos que tocar una palabra eterna. Es necesario la versión de Dios. ¿Cuánta gente se ha quedado en el camino? ¿Cuántos pastores se han quedado en el camino? Han hecho caer a congregaciones enteras porque creían que tenían la versión de Dios, pero en realidad era una versión humana. Por eso es que los que están estudiando, más le vale que vayan a hacer la versión de Dios y no la versión que nosotros queremos. Porque en la versión que vos querés vas a ser un eterno frustrado porque no te va a salir. Ahora en la versión de Dios vas a hacer un disfrute en la carrera que tengas que hacer. Si sos alguien que está haciendo una carrera que no te gusta, vas a ser un eterno frustrado. Y por más que el pastor te diga lo que te diga, te haga payasadas, nada te va a cambiar la cara. Porque lo que vos haces no te va a hacer feliz porque no es la versión de Dios. La versión de Dios es eterna. Aquel que nos predestinó para ser parte de su propósito. Busque Hechos 1, versículo 8. Esto es muy conocido. Hechos 1, versículo 8. Cuando lo tenga, diga sí. Dice, pero recibiréis poder. ¿Ven lo que dice Jesús en ese momento? ¿Se acuerdan lo que leímos en Primera de Samuel? Que Él era el único que podía dar poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Esto lo hemos visto varias veces, pero necesitamos recordar cuál es la versión de Dios en este asunto que pasó aquí. ¿Qué es lo que pasó, pero visto desde la versión de Dios? ¿Qué cosa podían recibir ellos que tenían que estar ahí en Jerusalén? ¿Qué es lo que ellos podían recibir que Jesús les dijo esperen?
pero recibirán poder. ¿Por qué el Cristo resucitado, que estaba con ellos, no se lo podía dar? ¿Por qué Él tuvo que irse para que venga el Espíritu? Él fue sacado de la tierra porque Él, en la forma en la que estaba, Él no podía introducirse en las personas. Él se tenía que ir porque la función del Hijo ya había sido cumplida. Ahora tenía que venir el Espíritu a cumplir lo que quedaba, que es el impartirnos a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que ellos podían recibir en Jerusalén que Jesús les dijo que el Cristo resucitado no se los podía dar? Porque no era solo el Espíritu Santo en ese momento, sino que ¿qué pasa? A veces lo leemos tan rápido, lo vemos tan así nomás, leemos el versículo o lo escuchamos que lo están diciendo, pero claro, lo rápido, lo vertiginoso nos hace comer, nos hace perder lo que el Espíritu está hablando en esas palabras. Entonces así se pierden generaciones, porque hay generaciones, hay algunos que están queriendo ver o ver que no los coman los monstruos de Apocalipsis, pero sin entender ni siquiera Génesis 1 y Génesis 2 todavía. Entonces lo que Jesús le está diciendo aquí en Hechos es: van a recibir poder. Ahora, ¿qué es lo que iba a pasar? Que Jesús los mandó, Él les dijo: recibirán poder, pero ustedes tienen que esperar hasta que reciban el poder. Y esa palabra poder, cuando la construimos en ignorancia, es muy peligroso. Si yo articulo mal la palabra poder, hay una generación que se puede perder. Y eso es lo que pasó, se articuló mal esa palabra, creyéndolo que poder era poder hacer lo que yo quiero, poder que Dios iba a realizar y iba a cumplir mis sueños. Esa palabra poder es lo que se traduce como dunamis, que se enseñó y se tradujo como dinamita, como dínamo. Y esa explicación la hemos oído muchas veces, pero nunca se escuchó la palabra dunamis con la explicación con la que la hemos visto hace un tiempo. ¿Cuántos recuerdan eso? Hubo muchas cosas que se dijeron sobre la palabra poder. El problema es que en la mente empieza a jugar muchas cosas. ¿Ustedes quieren saber si tienen una revelación con B larga? Si yo tengo una revelación con B larga, a mí me hace sentir superior. Ahora, si yo tengo una revelación del parte del Espíritu, eso me hace sentir inferior. Entonces acá es donde se derrumban muchas cosas, y esto es lo que me pasó a mí en su momento. La dinamita recién se inventó en el siglo XIX. Alfred Nobel, de quien también de quien vienen los premios Nobel. Eso es información externa. Si la quieren, si no, búsquenla en Google, si no me cree. Ahora, no les dijo Jesús a los discípulos: vayan y esperen que cuando venga el Espíritu Santo, ¡boom!, van a explotar. Esa es la versión que a veces nos enseñaron, pero no era la versión de Dios. Los que vienen, y yo me incluyo, de esas reuniones donde querían que el Espíritu Santo haga como una explosión, que si no hablabas en lenguas era como que estabas en pecado y que algo te tenía que pasar, tenías que sacudirte. Y eso produjo lamentablemente atrasos en el tiempo. Porque ustedes piensen esto: si con el hablar en lenguas bastara, con todas las personas que hablan en lenguas en el mundo, ¿por qué el mundo no es transformado? No es que no necesitamos hablar en lenguas. Si yo tengo el don de hablar en lenguas, está perfecto. Y si no lo tengo, se lo pido al Espíritu para que sea real en mi vida. Pero eso no es el todo. Eso no es el todo. Por eso cuando el Señor le dice: y recibirán poder, la palabra dunamis ahí no es energía, sino que la palabra dunamis es... ¿Cuántos se acuerdan? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿qué era la palabra dunamis? ¿Ven por qué hay que repasar? Tenía un alfajor para el que la adivinara. Pero como nadie lo acertó,
Y ahora cuando lo digan van a decir, era esa, cierto. Pero van a recibir mi dunamis, van a recibir mi dinastía. Lo que Jesús les dice es, yo me voy para que aparezca una nueva dinastía en la tierra. La dinastía con la que van a ser conocidos no como creyentes, no como cristianos, sino como testigos. Y van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Dinastía, y esto es según el diccionario, es serie de reyes o soberanos que pertenecen a la misma familia. La dinastía, según Dios, no tiene nada que ver con las monarquías que forman los hombres, no tiene nada que ver con la comparación de los reyes que se conocen hoy en la tierra. Eso es jugar con fuego. Hoy los reyes en la tierra no producen nada, solo son un gasto para el Estado, están para la foto y nada más. Es una expresión de orgullo nacional. Pero lo que Jesús dice, que no es que vamos a recibir ese tipo de reino, ese tipo de dinastía, sino que lo que van a recibir es la dinastía para ser la expresión de Dios en la tierra. Una nueva dinastía en la tierra es la nueva expresión de Cristo en la tierra. Según la versión de Dios, ustedes a partir de ahora son parte de un linaje real, pertenecen a un reino, por lo tanto no son personas que no saben a dónde van, que son llevados de un lado a otro. Ahora pertenecemos al reino de Dios, y el reino de Dios no tiene límites físicos ni geográficos, sino que donde haya una persona que pueda tener luz sobre un asunto, ahí es donde el reino se manifiesta. Eso es el reino, personas capaces de poder manifestar lo celestial en lo terrenal. Y esa es nuestra función. Por eso es que estamos afirmados, afianzados en el reino, como gente que está constituida, como les dije hoy, atornillados al reino. Esa dinastía lo que produce en nosotros es identidad. Nos dio la identidad de hijo. Cuando el Espíritu Santo vino, lo que hizo fue traer legalidad. Ahora somos hijos, por eso pertenecemos a su reino. Porque por medio de la sangre de Jesús es que fuimos comprados y ahora tenemos lugar en el reino. Y esa es la ignorancia que se tiene que ir de nosotros, que tenemos un lugar de pertenencia. Tenemos lugar de pertenencia. No es que andamos ahí, no sé quién soy, no sé qué hacer con mi vida. No, tengo un lugar de pertenencia. Tenemos un lugar de origen. Tenemos herencia, porque por medio de Cristo volvimos a nuestro lugar de origen. En estos días se va a recordar la Pascua. La mayoría tiene el significado del conejito saltando por ahí repartiendo los huevos de Pascua. Si alguno me quiere dar uno, yo no me enojo. Pero eso es lo que piensan algunos. Ese es el pensamiento, el huevito de Pascua, la rosca de Pascua. Pero claro, porque necesitamos una generación que muestre lo que en verdad significó Pascua, es pasar por alto. Ahora, ¿qué produjo Jesús en la cruz? Pasó por alto el pecado, entonces no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Él ya nos compró. Juan 3:16, muy conocido, dice que Él envía a su Hijo unigénito. Pero Pablo trae la revelación actualizada del Espíritu, trae una versión nueva en Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El unigénito, el único Hijo, pasó a ser el primero entre muchos hermanos. Y esos hermanos somos nosotros. Él dejó de ser el unigénito para ser el primogénito. Esa es nuestra identidad. Esa es nuestra identidad. Somos hijos. Tenemos un Padre. Y ese Padre es quien gobierna sobre todas las cosas. Y no solo gobierna sobre todas las cosas, sino que nos dio una herencia. Y esa herencia es su Hijo. Cristo en nosotros es la esperanza que necesita tu familia. Cristo en nosotros es la esperanza que necesita tu amigo. Cristo en nosotros es la esperanza que necesita el mundo. Cristo en nosotros es la esperanza. Ahora está en cada uno de nosotros si lo manifestamos o lo guardamos.
Por favor, busquen Salmo 2, versículo 6, y ya con esto termino. Salmos capítulo 2, versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esa es la manifestación del reino. Un reino que es inconmovible. Porque el Cristo, el Señor que está por encima, nada lo puede mover. Las cosas que pasan en la tierra no hacen que Dios haya perdido el control. Dios no está buscando un plan B o C o D. Dios nunca perdió el control de nada. Por eso que los que están en Cristo, los que entienden a lo que fueron llamados, cuál fue la versión de Dios para tu vida, son las personas que nada en la tierra los puede mover. Por favor, póngase de pie. Somos hijos, tenemos una herencia. Él es nuestro Padre. El entendimiento de esto va a hacer muchos cambios en nosotros. Porque la realidad de Dios nos absorbe. Y si esa realidad nos absorbe, nada en la tierra nos va a quitar. Nada nos va a mover de este reino. Él nos compró con su sangre. Tenemos un precio. A veces pensamos que no valemos nada, que nadie daría ni 2 pesos por nosotros, pero Dios dio a su Hijo y Él dio su sangre por cada uno de nosotros. En estos días que se recuerda la Pascua, no piense como dije, en el huevo de Pascua o ahí en la rosca, sino que piense en el valor que tuvo para Dios la sangre de su Hijo en la cruz. Porque a veces lo vemos a Jesús ahí crucificado, pobrecito, pero claro, esa es la versión nuestra. Ahora la versión de Dios, Él lo puso por encima de todo y triunfando sobre ellos. Se los exhibió públicamente, dice, triunfando sobre las potestades, sobre las tinieblas. Él triunfó y esa es la versión de Dios de lo que pasó en la cruz. Y esa es la versión que tenemos que ver. No un Jesús, pobrecito, ahí en la cruz dando lástima, como muchas iglesias lo tienen ahí colgado, sino un Jesús que resucitó de los muertos y Él nos dio lugar juntamente con Él, para que juntamente con Él reinemos sobre la tierra. Señor, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos ver tu realidad, para que podamos ver tu versión, Señor. Tú nos hiciste parte de tu dinastía en la tierra. Señor, tú hiciste por medio de tu Espíritu que no todos nos seamos entrados, todos seamos sumergidos en ti, Señor. Queremos vivir esa dinastía, Señor. Que Cristo en nosotros sea visto, que Cristo en nosotros sea manifestado y que los que están al lado nuestro puedan decir: necesito lo que vos tenés, necesito lo que estás dando, necesito eso porque verdaderamente noto un cambio en tu vida. Esa es la esperanza que el mundo necesita. Señor, que Cristo sea revelado. Que Cristo sea revelado, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que te podamos conocer. Para que te podamos conocer, Señor. La manifestación